Lo tenemos en línea al escritor Sandro Rojas Filártiga para charlar con vos. Sí. O Filártiga, sí. Lo saludamos a Sandro. ¿Cómo te va, Sandro? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Un gustazo tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias, Gabriel. La verdad que para mí es un gusto y un honor esta comunicación realmente. Buenos días a todos en la mesa y a la audiencia. Buen día. Sandro, vos sos un tipo de raíces norteñas, ¿no? Porque vos, tu apellido es paraguayo, ¿no es cierto? Vos sos de gente que emigró, ¿no es cierto? Sí. Y que hace mucho tiempo estás en Buenos Aires, pero que tus ancestros, digamos, vienen de estas zonas, ¿no? Claro, mis abuelos nacieron en Asunción, claro. Luego se instalaron en la zona norte. Mi abuelo fue el fundador de un diario que aún sigue activo, si no me equivoco, en la ciudad de Posadas, hasta ahora, que es El Territorio. Ah, mira vos. Y a mi abuelo en el año 47, entonces mi padre tenía 2 años, él era de extracción peronista, luego de instalarse acá se hizo peronista en el incipiente nacimiento del gobierno peronista, y bueno, en el año 47 fue asesinado por cuestiones políticas, ¿no? En Roque Sáenz Peña. Qué desgracia. Y bueno, mi abuela con todos sus hijos, mi viejo inclusive, se fue para Buenos Aires y se instaló viuda allá con 5 hijos, y bueno, crecieron ahí en la zona entre San Telmo y Villa Urquiza, en Capital. Yo nací en el porteñísimo barrio de La Paternal, Buenos Aires. Y bueno, Filártiga es un apellido muy ligado a todo lo que fue la época del estronismo, fueron víctimas de persecución, y bueno, a mí me sonaba inmediatamente, ¿no? Cuando vi tu apellido, me sonó a lo que fue las luchas por los derechos humanos y en contra de la dictadura, ¿no? Del estronismo. Sí, el apellido Filártiga, todos venimos de una misma raíz, que se instaló ahí en Asunción hace muchísimas décadas, y bueno, y en el mismo Paraguay la familia está dividida, ¿no? Como en toda familia, claro. Muy actual en nuestro país hoy, muchos se dividen de un lado y muchos del otro. Así que sí, tengo alguna vez hablando con una amiga que comentaba hace muchos años, decía que sentía que el sangre me lo había permanentemente, no con ganas de hacer, y dice, bueno, mira tu familia, ¿no? Porque el lado de Filártiga es así como bien... ¿Se cortó? Marcas. Sandro, te pido, va y viene la señal, te escuchamos mal. Sandro, ¿me escuchas? Trata de... Sí, yo te escucho perfecto. Ah, bueno. Me acerco una ventana en todo caso. Dale. Me acerco una ventana. Fenómeno. Te decía, no sé en dónde se cortó. Sí, cuando empezaste a hablar de tu familia, que de un lado y del otro, ahí se empezó a escuchar cortado. Ahí está, estoy bien pegado a una ventana, es más, por ahí escuchan cómo está ensayando la banda enfrente en el cuartel. Te decía que de un lado, bueno, son los Filártiga, como bien señalabas vos, y ese compromiso político. Del lado de mi madre son italianos e irlandeses, y soy sobrino nieto del general Elmiro Farrell. Ah, mira vos. De un lado y de otro me han dado cachetazos para que... Así, y para mí la verdad que una sangre y otra son de orgullo y compromiso, ¿no? Porque por supuesto. Cada día el periodista honro a mi abuelo escribiendo, que ojalá pueda honrar a la redundancia su lucha y su sacrificio, ¿no? Trabajando a diario por la memoria completa de nuestra patria. Totalmente. Y bueno, hiciste un documental, varios documentales, sos un documentalista que se ha dedicado mucho a mostrar lo que fue la época de los años de plomo, la época de la guerra civil prácticamente que se vivió en aquella época, de unos contra otros, con saña, con asesinatos, y mostraste un aspecto un episodio de esa interminable situación tan tremenda y sangrienta, que fue
el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa el 5 de octubre del 75. Hiciste un muy interesante documental que tiene una versión larga en YouTube y una versión más reducida, que hablaba de aquellos valientes que estuvieron allí en el regimiento cuando fue atacado por los montoneros. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque, a ver, esas voces se van apagando de a poco, ¿no? Porque pasan los años y de pronto muere uno, muere la mamá de otro soldado, en fin, y se van, y después quedan los testimonios grabados, ¿no? Los reportajes, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo empezaste a hacerlo y por qué pensaste en Formosa? Mira, mis dos primeras películas tienen que ver con Malvinas, y yo cuando presenté mi primer documental, que se llama Malvinas aún esperan, en el año 2008, la primera provincia que me invitan a presentar esa película fue acá en Formosa. La presenté en julio de 2008 en un auditorio ahí del edificio de Gendarmería, que está cerca de la plaza. Y bueno, después me fui a Clorinda y a Laguna Blanca a mostrar la película. Y en esa proyección, acá en la ciudad de Formosa, se sacaron algunos combatientes del 5 de octubre. Yo la historia la conocía por haberla leído, pero ese día charlé ahí, luego de la proyección, 2 minutos, y después fuimos a cenar, un grupo grande fuimos a cenar y ellos vinieron. Y me senté al lado de uno de ellos y me contó el detalle del combate y tal vez suene chocante lo que digo, pero me enamoré de esta gesta formoseña que acompaño desde ese mismo día, desde ese julio de 2008. Yo ese año vine al acto, invitado por Ricardo Valdés, mi gran amigo Valdés, y bueno, y a partir de ese momento, de ese 2008, vengo consecutivamente todos los 5 de octubre, salvo el 2020 por razones obvias, tema COVID, pero vine todos los años al actor, esté donde esté en el país, Mirá vos. me hago el espacio y me vengo acá, y todos los años a acompañar a estos héroes, a las familias. Tengo una relación con algunas de las familias muy cercana, como con los Torales, con Sanabria, con Carlos Sanabria, que tienen dentro de un rato, por ejemplo, me pasa a buscar para tomar un café. Qué bueno. Tengo una relación muy estrecha, forjé con muchos de ellos, con Mariana Sosa, la hermana del mundo, cuya madre, la Cata, murió hace algunas semanas. Sí. Y me han dicho más una vez que he hecho la pisada del indio. Sí. Al principio no entendía. Una yo me frase enamoré profundamente. Sí. Muy formoseña, ¿no? Sí. Yo me enamoré profundamente de esta provincia. Tanto es así que cuando, anecdóticamente te cuento, cuando en el 2011 muere mi padre, mi padre, yo quedé devastado, viejo, muy joven, y ese año en las fiestas me invitaban amigos de muchos lados a pasar la fiesta con ellos, y con mi esposa nos vinimos para Formosa. Diciembre en Formosa, sí. Un calor es más, me acuerdo de haber llamado al hotel de turismo y decir, ¿tienen lugar? Y se rió la chica, no, sí, dice, acá en diciembre hay lugar siempre. Y me vine acá a pasar las fiestas porque necesitaba Formosa. Como te dije antes, yo soy muy de Buenos Aires, amo mi ciudad, a pesar de la mala prensa que tiene algunas veces, y yo amo mi lugar. Buenos Aires es un lugar maravilloso, pero este lugar me tiene prendado y enamorado. Mi esposa frecuentemente me dice que tengo otra familia oculta que la quiero blanquear, porque yo necesito cada tanto venirme a Formosa, busco una excusa, no sé, un cumpleaños de alguien, pero vengo 3 o 4 días acá y luego me vuelvo cargo las pilas acá en Formosa. Buenísimo. Bueno, y vos entonces más que nada sabés, más que nadie, que esto fue una herida que dividió, digamos, que lastimó profundamente a los formoseños y nos cambió la historia de la provincia para siempre. Claro, nos cambió la cabeza, nos cambió, y desde aquella época en adelante hay una expectativa, una cosa del corazón, que es que se haga justicia con los muertos del 5 de octubre y con los sobrevivientes del 5 de octubre. Y vos fijate que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Es notable, el 100%, pero 100% sí, son nuestros héroes, fuimos atacados, es una herida, los valientes, bueno, todos coincidimos. Pero cuando llega el momento de la verdad,
de que hay que darle a esas familias el reconocimiento que merecen, no solamente de que una vez al año les damos una medallita o los aplaudimos, no, le damos el reconocimiento en todo sentido, incluso económico, ¿no es cierto? Porque en Argentina se ha puesto como objetivo, y está muy bien, de que todos aquellos que fueron objeto de una agresión en su historia protagonizada durante aquellos años, bueno, se les reconozca y se les dé de alguna manera un resarcimiento económico, ¿no? Sobre todo gente tan pobre, tan humilde como son las familias de los soldados que murieron y de aquellos que fueron heridos durante aquel 5 de octubre. Y sin embargo, Sandro, a pesar de que todos en Formosa estamos de acuerdo, pero todos, no hay uno que esté en desacuerdo, no se puede. De alguna manera, algo parece la mano invisible de alguien que dice, no, cuando llega el momento de que ese reconocimiento, ese resarcimiento tenga que salir en forma de ley o en forma de algo que signifique una cosa concreta, darles el dinero, darles el reconocimiento. No, ahí se para, ¿viste? No sabemos por qué, no sabemos si tiene que ver con, no sé, pero el hecho es que el gobierno de Formosa, el gobierno nacional, los gobiernos se paralizan cuando llegó el momento de sancionar esa ley o de darles el cheque o de darles eso que realmente sería convertir en un recurso económico a gente que está tan necesitada, pero tan necesitada porque son pobres entre los pobres, los familiares de los muertos, y no se concreta, y nadie te explica, porque a mí me gustaría tener enfrente mío, ¿no?, a las personas responsables que paran eso y decirle, pero vos no pensás de que son héroes los muertos, sí, de que las familiares sufrieron, sí, sufrieron. Entonces, ¿por qué estás parando esta recompensa que le tenemos que dar, en donde todos estamos de acuerdo, donde no vas a tener una sola crítica? Nadie te va a cuestionar eso. Dales esa recompensa. No, ahí se para. Y nadie sabe explicar por qué. Vos dijiste una palabra muy, muy puntual en este tema, que es justicia para estos héroes, para las familias de los héroes. Cuando hablo de héroes hablo de combatientes vivos, ¿no? Sí. Más allá que a ellos no les gusta ese rótulo o ese adjetivo, pero son héroes. Y uno se pregunta lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué a los que atacaron, a los que intentaron quebrar el orden constitucional, ni más ni menos, porque muchos pierden de vista que esto fue durante el gobierno constitucional del general Perón y su esposa? Sí, en democracia. Martínez, en democracia. Elegido con... Y digo una palabra de las cuales algunos están enamorados, que es la legitimidad que tiene ese gobierno en las urnas, era incuestionable. Seguro. Entonces, que estas organizaciones armadas, estos trasnochados, intenten quebrar ese gobierno, todavía llama más la atención, sobre todo porque muchos de los que atacaban la columna vertebral de una democracia, que son las Fuerzas Armadas, eran peronistas, o se decían peronistas, mejor dicho. Es otra frase que yo utilizo a menudo, porque también la utilizan varios. Son pobres de los pobres, son muy humildes, pero lo que sí marco que ese domingo los que quedaron de guardia, muchos eran así, muchos no tenían dinero para irse a sus pagos, se han quedado ese domingo de octubre acá en el cuartel, y digo acá porque lo estoy mirando en este momento. Uh-huh. Y eso duele más, ¿no? Porque entraron unos forajidos, unos delincuentes a atacar ese cuartel, plagado de formoseños, además, que con una visión erradísima, ¿no? Lo que argumentaban era que el formoseño era apocado, que no iba a reaccionar, y ahí tuvieron la primera gran lección, sí. La defensa férrea de los soldados conscriptos, con algún suboficial, con 2 oficiales, que eran los únicos que estaban en el cuartel, pero los soldados conscriptos, esos que tildaban de apáticos, de diabólicos, de que no iban a hacer nada, defendieron a sangre y fuego ese pedazo de suelo argentino que es el cuartel del Regimiento 29. Y sí, no hay ateos en este Formosa, ¿no? Pero, sin embargo, el gacho nunca aparece. Nadie pone la firma. La ley está lo hizo Macri, nadie haciendo. No hay voluntad política en absoluto, y eso duele a mí me duele mucho como ciudadano
como apasionado de esta causa, como seguidor de esta causa, porque conozco la casa de casi todas las familias de los héroes y de los soldados. Yo frecuentemente me voy a tomar un tereré o a comer a la casa de estos seres, con lo cual con muchos me une una gran amistad. Pero esa justicia nunca llega, y cuando sabes, cuando te enterás que los que atacaron el cuartel han sido reconocidos, en el caso de Mayol, por ejemplo, el traidor, el que entregó el cuartel, sí, tiene una placa en la Universidad de Derecho de la ciudad de Santa Fe. Sí. Así que, como un luchador popular y esas estupideces que le han puesto en esa placa, y perdón, ¿no?, por los términos, por ahí no son los más radiales e incorrectos, pero cuando hablo de este tema, generalmente, como decía mi gran amiga, me hierve la sangre, porque que no se haya hecho justicia, sí, a 47 años del hecho, de hacer el alma. A mí me mata el espíritu, porque no puede ser, no lo entiendo, no lo comprendo. Lo más absurdo, Sandro, lo más absurdo es que, a ver, el 5 de octubre todo es homenaje, loa, recordación, sí, abrazo, beso, medalla, todo, coincidimos, todo. Pero el 6 de octubre ya, chau. Se olvidó otra vez, es decir, somos absolutamente hipócritas en ese sentido. ¿Esto es una sociedad hipócrita? Absolutamente, me parece, ¿no? Totalmente. Es hasta, que es hasta insultante, ¿no?, el hecho de que un día tanto y el otro día nada, absolutamente nada. Por eso mismo, y lo hago a nivel personal, lo digo, mi lucha personal justamente para seguir y para no abandonar esta causa. Yo no vengo solamente los octubres acá, no vengo otros meses del año, y también en esos meses me invitan a dar charlas en algún colegio, como esta semana tengo ya 3 colegios comprometidos para ir a contar, a pasar ese extracto, como mencionaste en el inicio, que lo hice especialmente para colegios, y lo he proyectado en decenas de escuelas de todo el país. Con esta película he ido a varias provincias, y ahí no conocían este tema. Este tema se empezó a hablar del 5 de octubre a partir del libro de Seferino Reato, Operación Primicia. Sí. 3 años después vino mi película, en 29 de noviembre de 2013. Ayer justamente pasé por el Cine Italia, y cada vez que paso no puedo dejar de recordar aquel 29 de noviembre de 2013, cuando ese Cine Italia explotó de público, quedó gente afuera, vio la película, la vio gente de pie. A los 2 días hicimos otra proyección, y fue un documental que al día de hoy sigue dando vueltas, lo siguen exhibiendo, y para mí, además de un orgullo, es un tremendo honor que siga pasando eso, ¿no? Pero, como decimos, todo muy lindo, todo muy arriba en esta fecha. Después se acaba todo, y los soldados siguen viviendo y se siguen muriendo. Totalmente. Eso es los últimos que murieron fueron Chena y Morínigo, que aparecen en el libro Memoria en Combate, aparecen en la película. Y vos decís, ¿por qué, no? ¿Por qué se tienen que morir con esa pena? Mi opinión es que hay una gran cobardía de parte de algunos formoseños que no se atreven. A ver, yo creo que todos los formoseños piensan que ellos merecen, todos, los del gobierno, los que estamos en contra del gobierno, los independientes, los críticos, todos. Pero cuando llega el momento de... Silvio Infranto cada año están participando del acto. Todos. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de decir, ellos fueron asesinados y merecen que le pidamos, que le ofrezcamos una reparación a las familias y un repudio a los asesinos, ahí, cuando llega el momento ese, hay gente que es cobarde, Sandro, y no se anima a decirlo y hacerlo porque tiene miedo que en Buenos Aires les digan, ¿cómo, Gildo? Vos sos nuestro amigo, sos nuestro compañero y estás haciendo eso. Nos estás ofendiendo, Gildo. Y lo estoy responsabilizando personalmente al gobernador. De él depende. Él no se atreve a dar ese paso que yo creo que él siente como legítimo, que la gente merece, pero no se atreve para que no lo reten,
Y como él tiene una alianza con esa gente de Buenos Aires, que en el gobierno ese reivindican a los que atacaron el regimiento y los consideran héroes, entonces él ahí, hasta ahí llega. No se atreve a dar ese otro paso. Entonces es un gran acto de cobardía de parte del gobernador, me parece. Esa es mi opinión personal. Sí, sí, coincido. Y lo curioso, Gabriel, es que ha dado pasos, no es que fue indiferente. Como te dije recién, él participa de los desfiles año a año, les ha otorgado una sede muy linda en el centro, ahí enfrente del mercado hortícola. Ha dado señales mínimas, ínfimas en esa dirección. Pero como este tipo de gestiones, siempre lo que importa es el dinero, no importa otra cosa, creo que ahí es donde pasa lo que señalas vos, la cobardía, la falta de atención a estos héroes, ¿no? Porque solamente hay que poner voluntad política que no está puesta en ese sentido. Muchos de los soldados muchísimos están pasando penurias económicas, como gran parte del país, pero esta gente se lo merece, además, se merece ese reconocimiento. Más vale, Sandro, y la familia, la familia, los familiares de esos muchachitos, sí, en su mayoría los que murieron en la pobreza absoluta. Sí, sí. Son, como vos dijiste, pobres entre los pobres. Las familias esas, las madres, en su mayoría, porque ya los padres fallecieron en su mayoría, las madres viven en la humildad, en la pobreza más total en el interior de la provincia. Sí, y no hay un gesto, porque no se atreven a quedar, a tener que dar luego explicaciones en Buenos Aires, porque yo me imagino, dice, ¿y después qué decimos en Buenos Aires? ¿Qué le decimos a fulano que él era montonero? ¿Qué le decimos a Mengano que está todo el día hablando de...? Entonces no, mejor hasta ahí llegamos. Entonces, en secretito, acá en Formosa, le damos una medallita, los aplaudimos, pero después hasta ahí. Pues sabes que con respecto a lo que decís las familias, y en relación a esto que estamos hablando, las familias que han sufrido la muerte de sus seres queridos durante tantos años, 47, en ningún momento a ninguno de ellos le he escuchado una frase de odio, de rencor, de sed de venganza. Todos, absolutamente todos, se sienten orgullosos de su ser amado, por supuesto con un dolor interminable, no infinito por la pérdida, pero nadie tiene palabras de odio, de que eso que tan instalado está en esta sociedad hoy, ¿no? La división, el enfrentamiento. Por eso mismo, esta gente tiene que ser reconocida ya hoy, luego de 47 años. A mí me da vergüenza hasta decirlo. Cada tanto hago catarsis en las redes sociales y escribo algo porque a mí me ofende, me duele, me lastima. No lo entiendo, no entiendo esto que decimos, la hipocresía, la cobardía, el miedo a no sé qué, el reto, o a que se corten ingresos económicos también, puede ser que se juegue eso. Yo de política partidaria, hoy por hoy, ¿no? Lo he hecho hace muchos años, he trabajado políticamente, y he trabajado políticamente con un maestro de escuela y un maestro en la política, que fue el doctor Alfredo Bravo. Él me enseñó mucho de política, es una persona que había estado, que estuvo desaparecida, torturada, y sin embargo tenía una relación con las Fuerzas Armadas cercana, no las odiaba, ¿no? Pero él fue mi maestro político, por eso algunos se sorprenden, porque cuando, en mi caso, que cuento estas partes, y cuando me dicen, ¿por qué no contás la otra parte? Porque lo cuenta el 99% de los medios, de los realizadores. Yo cuento el 1% que nadie se atreve a contar, y estoy orgulloso por eso. Defiendo las Fuerzas Armadas, no en el periodo oscuro, obviamente, ¿no? Y hay que tratarlo todavía, pero vengo también de una extracción política, como es el socialismo. El socialismo es bien entendido, ¿no? Porque ahora cualquier tonto se llama socialista, pero con un iPhone en la mano, que no está mal, ¿no? Por supuesto, no está mal, cada uno puede tener lo que quiera. Seguro. Pero hay que ser un poco coherente con lo que uno profesa y con lo que uno dice. No obstante, un poco porque me voy, Alfredo Bravo era un tipo que me enseñó mucho, y él tenía una lectura de la vida política para el futuro muy, muy importante. Las paradojas
hacen que Alfredo Bravo haya muerto el día que asumió Néstor, ¿no? Sí. Creo que no quiso ver lo que se venía. Sandro, me parece muy valioso, me parece genial, me parece importantísimo que se conozca tu obra, me parece que has aportado una cuota de calidad, para empezar, calidad como documentalista, como hombre que comunica un hecho y lo difunde, ¿no? Porque hay que tener mucha pasión y calidad intelectual y como artesano, digamos, para mostrar a la gente, al público, un hecho. Y vos lo has hecho, lo has logrado con tus obras. Te agradezco eso. Te agradezco. Yo te agradezco tus palabras. Y que nos digas y que nos cuentes, vos que no sos formoseño, ese enamoramiento con Formosa y esa pasión, y me gustaría que otros formoseños sientan como vos, ¿no? Y se animen a dar ese paso de justicia, ¿no? De justicia por los caídos del 5 de octubre y por sus familiares y por los que con el arma en la mano aguantaron esa agresión injusta, una agresión absolutamente injusta. Sí. Injusta, sí, de don Chetamile, porque ese día además mataron al muchacho por la espalda, ¿no? No porque le hayan dado la espalda, por supuesto, sino porque los encontraron en esa posición y, como fue en la radio, a Sanabria y a Arrieta, al sargento Sanabria y a Arrieta lo mataron por la espalda. O a Villalba y a Coronel, los soldados que cuando se replegaron también los fusilaron por la espalda. Te agradezco las palabras, Gabriel, la verdad que, como decís vos, ojalá haya mucha gente. Yo me acuerdo que cuando estrené Los Valientes de Formosa, me acuerdo de 2 personas puntuales de acá criticaban por qué yo había hecho eso, y a mí eso me dolió un poco, porque digo, bueno, ojalá cada uno de los formoseños pueda aportar un granito de arena, y los que, por supuesto, los laburantes de los medios de comunicación lo hagan, para seguir contando esta historia, y no solamente que se cuente un 5 de octubre. Exactamente. Porque mañana va a haber un acto, pero el 6, como señalaste, el 6 se acaba todo. Y a mí me gusta hablar todo el año del 5 de octubre. Y, a ver, y las paradojas, ¿no? Y no me gustaría hablar del 5 de octubre. No me gustaría hablar con el tema que se aborda, porque siempre hablamos de lo mismo 46 años después, que es la falta de reconocimiento a estos héroes y el reconocimiento, sí, a los delincuentes que ingresaron a sangre y fuego que el 5 de octubre. Eso es algo que no se entiende. Yo todos los años, incluso, vos recordarás que cuando empezaron a haber atentados hace algunos años en Europa, muchos ponían una transparencia en las redes sociales, con la bandera del país atacado, de España, de Francia. Sí. Bueno, yo hace unos 5 o 6 años empecé a hacer lo mismo, pero acá. Pongo la bandera argentina con la frase de Hermindo Luna, la famosa frase de Hermindo, e invito a que ya que se sensibilizan tanto con los atentados foráneos en Europa, justamente, pero muy bien la sensibilidad porque son atentados terroristas totalmente aberrantes, hagamos lo mismo acá, pero muchos nos animan, por eso que decías vos, por la cobardía, por la hipocresía. Hay muertos de primera y de segunda acá en este país. Estos de Formosa los tratan como muertos de segunda. Tal y para mí son héroes de la patria. Y voy a agregar algo, eso que vos dijiste, la frase de Hermindo que decía, acá no se rinde nadie, carajo, es utilizada políticamente, es utilizada como un eslogan publicitario, pero no es honrada. No está a la altura. No está a la altura, sin dudas. Te agradezco, Sandro. Te agradezco a vos, Gabriel, y la verdad que ha sido un gustazo esta charla. Igualmente. A disposición siempre. Gracias.